Saludos a todos y bienvenidos sean a un nuevo video para nuestro canal Liderazgo Responsable. Eso que ustedes ven ahí atrás dice en su fundamento que no puede haber religión, que no puede haber humanidad sin religión. La religión es uno de los tres poderes fundamentales de cualquier sociedad del planeta. La seguridad, la religión y la economía para liderazgo responsable son los tres poderes fundacionales de cualquier cultura, en todas las que hemos estudiado. Ahora, esa religión que es imprescindible para la sociedad tiene que tener un comportamiento responsable. Y de eso se trata el programa de hoy. ¿Podemos nosotros, los seres humanos, sobre todo los occidentales, que somos cristianos, protestantes o católicos, pero cristianos, podemos nosotros reclamar una religión responsable, una religión 3.0, un cristianismo 3.0, Viejo Testamento, cristianismo, Viejo Testamento, religión 1? Nuevo Testamento, religión 2.0 a partir del cristianismo. Y la nueva religión del siglo XXI, ya 2020 años después, sería la religión 3.0. ¿Es posible una religión versión 3.0? Quédate con nosotros y después de la intro te decimos por qué creemos que es posible. La religión es uno de los temas más difíciles de tratar, señores, porque los seres humanos no podemos vivir sin creer en algo más allá de lo que nosotros podemos ver o experimentar. La creencia religiosa es inherente al ser humano. O sea, los seres humanos no podemos vivir sin creencia. Y no hay civilización, según Arnold Toynbee, el autor inglés de la obra Filosofía de la Historia, que está distribuida en varios tomos y que es uno de los tipos que más estudió el desarrollo de las civilizaciones, Arnold Toynbee, inglés de principios del siglo pasado. Indican que todas las comunidades, todas las culturas sobre la tierra tienen una forma de creencia. Y yo estoy absolutamente convencido de dos cosas. De que sin religión no puede haber humanidad. El concepto de humanidad no se puede configurar sin la religión y voy a explicar por qué. E incluso se puede observar en los mamíferos, en los primates que están más cercanos de nosotros en la cadena evolutiva, como los bonobos, y dentro de los bonobos panicus, que son los bonobos hippies, los bonobos, los chimpancés bonobos, no los chimpancés trogloditas, que son los normales, pero hay otro tipo de chimpancés que son los bonobos, que le dicen monos hippies, que ya están haciendo rituales. Ahora hacen rituales, por ejemplo, ayudan a las hembras a dar a luz. Se convocan para comer. Hacen una serie de rituales y se está demostrado que cuando ven un cráneo de un chimpancé, ellos lo reconocen y se compungen, se entristecen cuando lo ven. Cuando ven un cráneo de un fósil de chimpancé, ellos saben ya qué es eso. O sea, ellos están caminando el mismo camino que nosotros caminamos. ¿Por qué los bonobos no han evolucionado más como nosotros? Porque no comen comida cocida. Si los bonobos consumieran comida cocida, los bonobos estuvieran ya articulando palabras, porque ellos articulan sonidos para diferenciar los alimentos. Todo lo que yo le estoy diciendo es porque ya yo lo estudié, para que no me vengan a hablar disparate, y que no, que los monos no pueden tener religión. Sí, sí, porque nosotros éramos también primates hace 3.2 millones de años. Y nosotros somos de la misma familia de los primates, de los chimpancés, de los orangutanes, de los gorilas. Y estos son los planteamientos que molestan cuando se aborda
la religión desde una perspectiva anticientífica. La religión nosotros tenemos que abordarla desde una perspectiva científica, y yo considero que la religión sale ganando cuando se aborda desde la perspectiva científica, y voy a tratar de explicar por qué en este programa especial que vamos a hacer en el día de hoy como regalo de Semana Santa para todos ustedes. Empezamos con lo siguiente. Cuando yo me puse a estudiar el tema de la religión, ¿por qué me puse a estudiarlo? Por eso que está ahí atrás, liderazgo responsable. Liderazgo responsable establece en su fundamento, en su hipótesis principal, que hay 3 tipos de liderazgo. 3 tipos de liderazgo que se encuentran en toda la civilización. Liderazgo de seguridad, liderazgo religioso y liderazgo económico. Después de esos 3 liderazgos que vienen todos los otros. Economía, religión y seguridad. Al revés. Seguridad, religión y economía. La economía aparece cuando se produce el fenómeno de la escasez. Y la escasez se produce cuando el grupo tiene que ser sedentario, cuando se estabiliza en un lugar. Se acaba el consumo de subsistencia, el consumo natural que ofrece la tierra, y hay que administrar los recursos. Hay que comenzar a sembrar, a planificarse, a interpretar el clima para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar, a guardar el fruto de la siembra. Y entonces, con esa planificación, el aumento de las herramientas convertidas en armas, el grupo comienza a cuidarse y a administrar sus alimentos, y así entonces que aparece la economía, porque cuando usted es nómada, usted simplemente va de un punto a otro agotando recursos y no necesita administrar nada. Entonces, la economía aparece con el fenómeno de la escasez. Eso es importante que lo subrayemos. Entonces, tenemos seguridad del grupo con la evolución de las herramientas que utilizamos para cazar y para comer. Y para jugar, esas herramientas nos permiten enfrentar a los depredadores. Una de las principales herramientas fue el fuego, además de la piedra. El fuego, la lanza, el hueso. Esas herramientas primitivas nos permitieron enfrentar a los depredadores y otros grupos hostiles de tribus. Y los seres humanos, entonces, teníamos el liderazgo de seguridad y luego teníamos el liderazgo el liderazgo económico para tener comida para el grupo, porque no se necesitaba nada más, solo comida. Lo otro lo ofrecía la naturaleza. Ahora, una vez que usted tenía la seguridad física y la comida, llegó otro problema. Nuestro cerebro evolucionando, porque teníamos la mano liberada desde hace 3 millones de años, y estábamos comiendo comida cocinada que libera los aminoácidos que están dentro de la proteína, porque nuestros jugos gástricos no son suficientes para liberar aminoácidos. Los aminoácidos los libera el fuego que los rompe la proteína, y los pone a disposición nuestra. Y por eso nuestro cerebro creció, por la socialización, por la liberación de las manos y por el consumo de alimentos cocidos. Y una vez que ese cerebro empieza a crecer, todo lo que se llama neocórtex es nuevo. Nosotros tenemos un cerebro de 3 fases. El cerebro reptil primitivo, el cerebro de sí o no, arriba y abajo, caza o huida. El cerebro mamífero primitivo y el cerebro moderno, neocorte. Todo ese cerebro nuevo que ha llevado nuestro cerebro a 1600 centímetros cúbicos de tamaño. Entonces, ese cerebro empezó a crecer y generó otra necesidad de seguridad. ¿Cuál fue la necesidad de seguridad según liderazgo responsable? La necesidad de la seguridad mental, de la seguridad psicológica. Porque en ese cerebro se producen las imaginaciones y los pensamientos más increíbles que usted pueda considerar. Usted se sueña con las cosas más impresionantes que usted haya podido
concebir. Piense, dígame si no es así. Déjamelo en los comentarios. ¿Cuál es el sueño más loco que usted ha tenido? Una bicicleta volando por la nube, eso no es nada para el cerebro. El cerebro sueña lo que sea. Una computadora con pata, no importa, lo que sea. El cerebro permite que mientras descansamos, mientras dormimos, mientras estamos en ese estado de relajación, se producen esas imágenes. Y a esas imágenes había que buscarle respuestas, señor. Además, a los fenómenos de la naturaleza también había que buscarle respuesta. Había que buscarle respuesta. Entonces, la respuesta es la interpretación de los fenómenos. ¿Qué es un ciclón? Ahora nosotros sabemos lo que es un ciclón, pero ya hace 20.000 años, ¿qué era un ciclón? ¿Qué es una sequía de 6 meses hace 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 años? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el frío? ¿Qué es la noche? ¿Qué es el día? ¿Qué significa la palabra Dios? Busquen la etimología. La palabra Dios viene de la palabra día. En el día aparece la luz y los depredadores se esconden. Y podemos ver los peligros que nos acechan. Y podemos jugar, podemos bañarnos en el agua, podemos compartir, podemos trabajar, podemos sembrar. Entonces la gente comenzó a darle un valor positivo a todo lo que ocurría en el día. Y cuando buscaba la fuente de esa claridad y de esa luz, miraba hacia arriba y veía el sol. Entonces Dios, cuando usted lo descompone etimológicamente, es de la palabra día del sol. Y ahí es que viene la cosa. Y eso nosotros tenemos que estudiarlo para poder comprenderlo. Yo sé que la mayoría no va a poder entender estas cosas porque no las quiere entender. Dice Kenneth Galbraith, economista, creo que era canadiense o norteamericano, pero era brillante. Este libro a mí me lo recomendó Leonel Fernández, se llama Anatomía del Poder. Dice Kenneth Galbraith en Anatomía del Poder que la gente cree por 3 motivos. La gente tiene 3 matrices de seguir a un líder, ya sea religioso, ya sea político, ya sea familiar. 3. Lo sigue porque le conviene, porque le tiene miedo y porque lo admira. No hay otra forma de seguir a alguien que no sea por eso. Tú me sigues porque me admiras, porque yo te convencí de mis argumentos, no te he dado nada ni te amenazo. Simplemente te convencí con mi discurso, con mis propuestas. Está el otro tipo de liderazgo que me dice, como el de Trujillo, el que no está conmigo está contra mí. Y yo te sigo para que tú no me mates ni me persigas. Y está el otro tipo de liderazgo que yo te digo, si me sigues yo te doy esto y te doy esto y te doy esto. El liderazgo populista. Entonces, en el caso de la religión, señoras y señores, lo que dice Kenneth Galbraith sobre la anatomía del poder, ¿sabe lo que hace la religión? La funde las 3. O sea, las 3 matrices de la creencia que dice Kenneth Galbraith, la religión, Dios, el concepto de Dios, las incluye las 3. Entonces, todo lo que te pasa a ti es porque Dios quiso que te pasara. Pero lo malo que te pasa no es por Dios, es porque tú tienes libre albedrío. Pero lo bueno es por Él. Segundo, tú tienes que temerle a Dios y obedecerle a Dios, porque si no, tú vas para el infierno a quemarte. O sea, ahí está el segundo patrón de Kenneth Galbraith. Y Dios es amor, fuente de conocimiento, de sabiduría. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. Yo te admiro porque tú eres lo más grande. Te admiro, te tengo miedo y te agradezco por lo que me das. Te agradezco, Señor, un día más. ¿Entienden? Entonces, en el concepto de Dios está lo que Kenneth Galbraith define como las 3 fuentes del poder. El agradecimiento, el miedo
y la admiración. Oigan lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Y por eso es que no puede haber humanidad sin Dios. No podemos ser humanos sin creencia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener algo que nos provea seguridad mental, seguridad psicológica. Así como tenemos ejército para cuidarnos, tenemos religión para nosotros ubicarle a un lugar a lo que va a pasar con nosotros después de la muerte, para poder buscarle una explicación a por qué una persona nace cuadraplégico y el otro juega en la NBA y gana 44 millones de dólares por año. Sin religión eso no fuera posible. Eso no fuera posible, porque la religión es la que crea todos los códigos de valores de la sociedad para que todo el mundo se resigne a su situación. La religión es una relación de poder fundamental para que las sociedades funcionen bien. Entonces, LeBron James gana 34 millones de dólares por año. Tiene 38 años y genéticamente o biológicamente tiene como 25 por las cosas que hace en una cancha. Sí, pero tú tienes miles y miles y millones de gente que no pueden correr 100 metros porque están enfermos, que no ganan $1 al día. 250 millones de personas tú tienes. ¿Y cómo esos 250 personas no agarran y le arrancan la cabeza a LeBron? Porque existe un Estado organizado sobre, no solamente sobre la seguridad física, sino sobre la seguridad psicológica. No. El que dice el cristianismo que el que más fácil entra una aguja, un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Oigan qué metáfora del cristianismo. Eso diciendo a los pobres, no te preocupes que tú eres pobre ahora, pero tú vas a ser rico con Dios. Entonces eso es lo que mantiene a la sociedad tranquila, porque tiene esperanza. Y todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que reflexionarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que la religión sea fundamental. Ahora, hay muchísimos aspectos de la religión que también son dañinos. La discriminación contra la mujer tiene una base religiosa. La mujer en la iglesia católica solamente puede servir. Y en la iglesia oriental, musulmana también. Es peor, ni siquiera se puede quitar el velo. No puede tomar decisiones. Es prácticamente una esclava la mujer en la cultura islámica. Entonces, en la religión islámica, entonces la mujer es la gran marginada porque esa cultura la construyó el hombre. Cuando a mí me preguntan, Lalu, ¿tú eres ateo? Yo digo, no, yo no soy ateo. Primero porque no me gusta que me pongan etiquetas, pero yo sé que primero se creó el mito. La interpretación, los que estaban en el grupo que interpretaban los fenómenos de la naturaleza y de la psicología nuestra, que nosotros le llamamos profetas en la cultura cristiana, pero que en la antigua Grecia tenían otro nombre. Y la Grecia antigua está llena de mitos, se llama la mitología griega. Pero esos mismos griegos después crearon la razón, el logo, la razón. ¿Para qué? Para enfrentar toda esa mitología. Y los mismos griegos que generaron toda esa maravillosa mitología que no tenía ninguna base, ningún fundamento, después crearon la razón, la racionalidad, el sentido, y crearon la lógica, el logos. Y yo sé que eso existe. Entonces, yo tengo la obligación moral, ética frente a mi sociedad, a mi familia, a mi entorno, de utilizar todos los recursos para llegar a la verdad. ¿Cuál es la verdad para mí? La que se construye sobre la base del método científico. Yo no puedo creer
Yo no tengo motivo para creer nada. Todo lo que está en torno a mí, yo trato de observarlo hasta descubrir cómo funciona. Todo. Cuando ustedes le regalen a un niño un robot, regálenle un destornillador también para que lo desarme. Cuando ustedes le regalen un carrito a un niño o una computadora o un celular, para de juguete me refiero, también regálenle una caja de herramientas para que lo desarme. Cuando a mí me regalaban un robot de chamaquito y yo le quitaba una pieza, mi mamá me pegaba y me quitaba el robot y lo guardaba por 3 meses. ¿Pero qué tú estás haciendo? Tú vas a dañar el juguete que te regalaron, muchacho. Deja eso. No jodas tanto. ¿Qué es lo que tú jodes tanto con el juguete? Lo vas a dañar. Mentira. Deja el juguete y deja que lo desarme por todos lados. Que así es que se construye la verdad. Si tú no lo desarmas, tú vas a tener una idea abstracta de cómo funciona. Déjalo que lo rompa, déjalo que lo arregle. Así es que se busca la verdad. Yo vivo buscando la verdad por todos lados. ¿Cuál verdad? No la mía. Soy un crítico de mis propuestas, pero yo las paso por el filtro. Por eso ahí en ese logo de atrás dice transparencia, y dice eficiencia, y dice información, y dice autoridad. Y dice tecnología, porque sin tecnología nosotros no podemos hacer nada. Ni el micrófono, ni el reloj, ni la ropa, ni la cámara, ni las luces, ni el internet. Nada funciona sin tecnología. La cuchara con que comemos. Entonces, lo que quiero significar con esto es que la religión es fundamental. Yo creo que sin religión no puede haber humanidad. Pero también la religión tiene que ir cambiando como cambian los tiempos. Porque la religión, sobre todo la católica y la cristiana, insisten en cosas que no es que son mentiras, sino que eran verdad hasta que se descubrió que no lo eran. Y ya, por ejemplo, la Iglesia Católica no puede insistir en el celibato, porque el celibato está demostrado que estimula la pedofilia y el comportamiento pornográfico de los pornográfico, no, pederastra de los sacerdotes. ¿Cómo los están obligando a sacrificar su naturaleza sexual por una cosa absurda que no tiene ningún sentido? Y entonces ya la iglesia tiene que abandonar el celibato porque no tiene sentido. El sexo no es malo, sin sexo no nos multiplicáramos. El sexo es bueno, dejen de estar persiguiendo el sexo y dejen de estar persiguiendo a la mujer. Entonces esa cosa de la religión católica es mala y hay que cambiarla, actualizarla al siglo XXI. Dejen de estar diciendo que a la mujer la sacaron de una costilla de un hombre para que el hombre crea que la mujer le pertenece. Eso no tiene sentido, eso es absurdo. Eso no se concibe ni siquiera como metáfora. Entonces eso no puede seguir siendo. Entonces la iglesia tiene que decir, nosotros estamos equivocados con esto. Ya la ciencia ha demostrado que nadie puede salir de una costilla de otra. Punto. Vamos a cambiar la historia del genes. Y no pueden estar culpando a la mujer de que porque la mujer, la culebra sedujo a la mujer y la mujer al hombre. De que la mujer le abrió los ojos del entendimiento al hombre. Y por eso todos somos pecadores. Coño, qué bueno que nos abrieran los ojos. ¿Por qué no lo pusieron ahí? Porque está encerrado. Eso hay que cambiarlo, ese cuento. Sin miedo. Y eso no significa que uno sea ateo. No. Eso significa que uno tiene pensamiento crítico. Pensamiento crítico. ¿Por qué yo no puedo ser ateo? No puedo ser ateo porque apenas se conoce el 4% del universo. Hay un 96% que es energía y materia oscura. Todavía no se conoce. Ahora, del 4% que se conoce, yo espero que si Dios existe, no sea el que nos pintan, no sea el que nos pintan, que es hombre, y su hijo es hombre, y el papa es hombre, y los sacerdotes son hombres, y los obispos son hombres, y los cardenales son hombres, y las mujeres nada más sirven para servir. Coño, qué pendejo. Eso no puede ser Dios porque no es justo.
Yo no estoy diciendo que Dios no existe. Yo estoy diciendo que yo no tengo la capacidad ni para afirmarlo ni para negarlo. Y nadie la tiene. Porque el 4% no es representativo del 100. No puede ser representativo del 100. Pero hay otro argumento más fuerte. El universo, según todas las escuelas de cosmología, tiene 13.800 millones de años. El universo, desde el Big Bang para acá. 13.800 millones de años. El Sol, nuestra estrella que nos da esta fuente de nuestra energía, y todo lo que somos es por el Sol. Todo lo que somos es por la fusión que se da en el Sol. No la fisión, sino la fusión de átomos. En el Sol es lo que produce toda la energía que nos forma a nosotros. El Sol tiene 10.000 millones de años. Perdón, el Sol tiene una vida proyectada y programada en su potencialidad energética de 10.000 millones de años. Va por 5.000 millones. El Sol se ha quemado por la mitad. Le falta la mitad. O sea, le faltan 5.000 millones de años. Ya nuestro viaje como planeta alrededor del Sol, que va a desaparecer, se va a convertir en una enana blanca. Ya el Sol le queda la mitad de su energía. Ahora, la Tierra tiene 4.500 millones de años dando vuelta alrededor del Sol. Y la vida en la Tierra apareció hace 3.500 millones de años. Ahora, ¿cuántos años tenemos nosotros los humanos? Los humanos modernos, los sapiens sapiens, no tenemos ni 200.000 años. Oye, yo estoy diciendo que la Tierra, la vida en la Tierra tiene 3.500 millones de años. Y nosotros no tenemos 200.000 años. O sea, nosotros llegamos hace un segundo a la vida. Si la llevamos a una escala inmediata. Nosotros llegamos ayer a la fiesta y ya nosotros creemos que somos los reyes de la tierra. Nosotros creemos que somos los reyes. Nosotros creemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando viene a ver fuimos nosotros que lo hicimos a él. A la imagen y semejanza nuestra. Porque no puede ser que nosotros llegamos ayer aquí y que Dios nos hiciera a su imagen y semejanza. ¿Y por qué Dios que los virus tienen 3.500 millones de años con Dios? ¿Y por qué no hizo Dios la vida, imagen y semejanza de los virus? O lo de los dinosaurios, que duraron 150 millones de años reinando en el planeta. No, de nosotros, que llegamos ayer. Y a imagen y semejanza estaba la vida antes de que nosotros existiéramos. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios? En esos 3.800 millones de años. Y todas esas son preguntas que nosotros tenemos que desafiar, que hacerlas sin miedo. Yo no tengo miedo a nada. Es el debate. Yo lo que respeto es el debate. Y por último, ¿cuál es el futuro de la religión? ¿Qué dice Yuval Harari sobre la religión del futuro? Homo Deus, Homo Sapiens. Breve historia de la humanidad. 21 lecciones para el siglo XXI. ¿Qué dice Yuval Harari sobre la religión? ¿Tú sabes lo que dice Yuval Harari? Que yo creo que él tiene problemas cuando aborda el tema de la religión porque la subestima desde mi punto de vista. Pero cuando la proyecta, lo que dice Harari es lo siguiente. Harari dice que posiblemente el dato se convierta en una religión y habla del dataísmo. Yo creo que el dato es la economía del futuro. El dato. Cuando usted intercambia un Bitcoin, lo que está intercambiando es datos. El dato. El dato corriendo en Internet es uno de los principales activos del futuro. Y dice Yuval Harari que pudiera convertirse en una religión, el dataísmo. Yo no creo que sea necesario llegar hasta allá, porque yo sí creo que los humanos nos vamos a fusionar con las máquinas cuando venga la computación cuántica. Yo creo que eso sí va a pasar.
Nuestra mente es maravillosa, pero nuestro cuerpo es muy débil y muy limitado y muy desechable. De lo que puede durar nuestro cuerpo son 120 años, bien. Pero nuestra mente, nuestra memoria, nuestra identidad quizás se puedan proyectar en las máquinas. Y nosotros podemos durar muchísimo, cientos y miles de años. Y ya ahí el dato no va a ser tan importante como lo es ahora en el estándar humano. Pero Yuval Harari dice eso. Ahora, ¿qué es lo que sí yo creo? Que para que las religiones sigan siendo competitivas, tienen que abandonar las creencias absurdas que le quieren imponer a la gente y los miedos absurdos. Y tienen que concentrarse en los valores éticos y morales de la población. La religión tiene que asumir la lucha por el cambio climático. La religión tiene que asumir el manual ético para la inteligencia artificial. La religión tiene que asumir el respeto por el medio ambiente. La religión tiene que asumir la lucha contra la corrupción. La religión tiene que asumir la lucha contra la maternidad materno-infantil. La religión tiene que asumir la lucha por la desigualdad. La religión tiene que asumir la lucha contra la inseguridad ciudadana, contra la discriminación en todas sus formas. Ya le estoy poniendo una agenda de 8 puntos que la religión pudiera asumir en el futuro. La religión tiene que asumir la lucha por la igualdad de la mujer. El Papa Francisco. Estoy hablando de mi religión. Pudiéramos hacer otro programa sobre las otras religiones. Estoy hablando de la nuestra, de la occidental, de la cristiana, de la católica, que es la que predomina aquí. Entonces sería ya una religión más sociológica, más aterrizada. ¿Por qué? Porque la tecnología te va diciendo este mensaje que yo te estoy diciendo. Este mensaje que yo estoy diciendo, si yo lo decía hace 50 años, me perseguían. Pero si yo lo decía hace 100 años, me metían preso, me mataban. Pero si yo lo decía en Edad Media, me quemaban en una hoguera. Me quemaban en una hoguera por hereje. Si yo hubiese dicho esto, ¿quién me quemaba en la Edad Media? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica me quemaba. Pero ya. Ahora yo lo puedo decir y ahora lo dicen mucho. Y la nueva generación de los nativos digitales que se enteran de los procesos por estas plataformas, por los medios electrónicos, ¿qué van a hacer? Van a empezar a consumir este discurso. El mío, el de Yuval Harari, el de cualquiera que hable sin miedo de estas cosas. Y entonces lo van a comparar con el discurso absurdo de las religiones. Ese discurso absurdo de la religión. Y ellos tienen 2022 años reinando con ese paradigma del cristianismo, que la historia de Jesús es maravillosa. Pero ya no le puede decir buena nueva, porque nada que tenga 2000 años es nuevo. Y así como vino un Nuevo Testamento para enfrentar el Viejo Testamento, así tiene que venir ahora un Nuevo Testamento, un Neotestamento para el siglo XXI. Y así como el Nuevo Testamento corrigió el Viejo Testamento, el Neotestamento o el Evangelio 2.0 o 3.0 tiene que corregir el Nuevo Testamento y corregir el Viejo. Un Evangelio 3.0, me sumo con las dos manos, que asuma la agenda que yo acabo de decir aquí. Que elimine el celibato, que elimine la discriminación contra la mujer, que no tenga un discurso tan atrasado frente al aborto, porque ya somos 8.000 millones de gente en la tierra y nos vamos a comer uno con otro. Esas son las cosas que nosotros debemos reflexionar. Y yo creo que esos son los desafíos de la religión para el futuro. Recuerden las conclusiones de esta presentación, de este vídeo que dejamos es, primero, la religión es inherente al ser humano. No puede haber ser humano sin religión. La religión es una relación de poder. La religión es un mecanismo de seguridad del ser humano para buscarle respuesta a los fenómenos psíquicos y de entornos naturales que no entiende.
Y la religión es una relación de poder porque permite que el hombre sea, el ser humano sea obediente. El ser humano tenga esperanza. Que el ser humano sea paciente. Que el ser humano crea en la justicia. Que el ser humano sea humilde. Que el ser humano no procure venganza por sus propias manos. Todo eso es la religión que lo provee, que lo crea. Y la conclusión final es que la religión tiene que reinventarse en el futuro como se reinventó con el cristianismo frente al Viejo Testamento. Tiene que venir un evangelio 3.0. El 1.0 fue el Viejo Testamento. El 2.0 fue el Nuevo Testamento. Y ahora viene el 3.0. El evangelio necesita una reforma. Y ojalá que esa reforma la lidere el Papa Francisco por la parte de la Iglesia Católica, porque la Iglesia protestante no tiene cabeza. Realmente yo no te puedo identificar una cabeza, aunque sé que el protestantismo ha hecho tantos aportes como el catolicismo. El protestantismo fundamental en el desarrollo. Los únicos dos países desarrollados de América son protestantes, Canadá y Estados Unidos. El catolicismo promueve más la pobreza. No permite el desarrollo. De hecho, en América no hay un solo país católico que sea desarrollado. No lo hay. Entonces, y con esto termino. Si la Iglesia Católica quiere promover la gran reforma del siglo XXI, si el Papa Francisco quiere promover la gran reforma del siglo XXI, aunque él pague la consecuencia de eso, tiene que alejarse de Roma. Porque las mayores, el comportamiento más deleznable, el comportamiento más asqueante que tiene la Iglesia viene de su herencia romana, aunque también su poder, su imposición. Él es el imperio romano que impone el cristianismo. Pero yo digo que es una relación de poder. Ahora, ya 2020 años de obediencia y de gratitud están bien. El Papa Francisco quiere hacer algo por esa iglesia, en ese papado, que se salga de Roma, que se aleje de la Roma medieval, no de la Roma actual, de la Roma medieval, de la Roma del imperio, donde se crearon todas esas mentiras, todos esos disparates que mantiene la Iglesia Católica con esta crisis de autoridad, con esta crisis ética. La religión no puede tener cuestionamiento ético porque automáticamente su fundamento se destruye. Y la Iglesia viene de crisis ética en crisis ética, de crisis moral en crisis moral. Y la herencia romana es una de las culpables fundamentales de todas esas cosas. Yo espero que les haya gustado el vídeo. Nos vemos en un próximo programa.